El consumo indica la acción de apropiarse materialmente y simbólicamente de un objeto o relación. Pero este concepto lleva oculto por la ideología dominante la acción de gasto. Toda acción, así como todo consumo, llevan implícitos un desgaste, un deterioro del objeto, de la relación, de la materia prima, del contexto ecológico. De aquí que el consumo sea uno de nuestros problemas civilizatorios que debemos encarar, en vez de favorecer irracionalmente. El concepto de sociedad de consumo está ligado al de economía de mercado y, por ende, al concepto de capitalismo. El consumo, y aún más el consumismo, está estrechamente relacionado con el modo de tener. Lo que llamamos sociedad de consumo es una realidad social en donde se trabaja, se produce, nos movemos y vivimos para el consumo, que se ha vuelto el principal motor social y de nuestro imaginario, proceso que es totalmente funcional al capital. El consumo necesita de un continuo incremento para el crecimiento de las ganancias, que es el crecimiento del capital. De aquí lo antiecológico del consumo capitalista y de su impulso productivo sin freno ni límite que está en su base. El consumo de las sociedades occidentales se hace a costa de las materias primas insuficientemente pagadas y de la mano de obra barata de los países subdesarrollados. A estos países, las formas de la sociedad de consumo les llegan por la vía de los medios de comunicación y se adhieren a ellas por autocolonización, proceso imitativo seguido por culturas o formas de vida con respecto a otras tenidas por superiores, pero que falsean la realidad objetiva de los pueblos en los que se da ese proceso. Hasta ahora, los datos existentes demuestran que el crecimiento occidental se hace perjudicando a los países subdesarrollados y que aumenta continuamente la distancia entre naciones ricas y naciones pobres. El consumo es la enfermedad número 1 de nuestra sociedad. Alrededor de una tercera parte de la población tiene problemas para controlar el gasto. La crítica a la sociedad de consumo se puede resumir así. El consumo es antiético, considera a los seres humanos como objetos numerables y clasificables en acciones de consumo y producción. El consumo está entrelazado a la ideología capitalista, haciendo que el consumismo, así como el mercado y el capitalismo, parezcan algo que, además de inevitable y normal, es eterno. La sociedad de consumo es insostenible, puesto que implica un aumento constante de la extracción de recursos naturales y del vertido de residuos, hasta el punto de amenazar la capacidad de regeneración por la naturaleza de esos mismos recursos imprescindibles para la supervivencia humana. Desde el punto de vista de la desigualdad de riqueza internacional, se ha señalado también que el modelo consumista ha conducido a que las economías de los países pobres se vuelquen en la satisfacción del enorme consumo de las sociedades más industrializadas, mientras dejan de satisfacer necesidades tan fundamentales como la alimentación de sus propias poblaciones, pues el mercado hace que se destinen los recursos a satisfacer a quienes pagan más dinero. En este sentido, la crítica a este tipo de sociedades viene dada por el efecto de manipulación de la información, al objeto de moldear al consumidor para convertirlo en el consumidor ideal que pretenden las empresas que tienen el poder de hacerlo. Por último, una de las mayores críticas a la sociedad de consumo viene de quienes afirman que ésta convierte a las personas en simples consumidores y que el sistema lo que propicia no es un intercambio de dinero por placer, sino que el placer se encontraría en el mero hecho del consumo en sí mismo. Hoy consumimos todos ropa, carros, música, imágenes, mitos, sentimientos, ideas, necesidades, esperanzas, el futuro.
y nos parece normal, como si siempre hubiese sido así. Pero estamos equivocados, estamos alienados.